Grabando. Sí, y vamos a avanzar. Creo que ya se va a ver. Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí ya. Ya se ve, ¿verdad? Ok. Sí, maestro. Eh, Hablábamos la semana pasada acerca de qué es la oposición, ¿no? Y decíamos que la oposición prácticamente es el efecto de que algo o alguien se opone a que se ejecute o se lleve a cabo algo. Decíamos que en el cristianismo, en nuestro caminar con Dios, es muy común esta palabra también, ¿no? Es decir, hubo oposición o hay oposición o se está presentando una oposición. Eh, Cuando nos referimos normalmente a que la obra de Dios se siente interrumpida por algo, pero debemos de tener mucho cuidado al nosotros categorizar la obra de Dios o la oposición principalmente, porque podríamos decir, no sé si daba el ejemplo en esta clase, podríamos decir es que salí corriendo, iba tarde a la iglesia el domingo, salí corriendo de mi casa, me tropecé, me lastimé el tobillo y bueno, ya no llegué a la iglesia. Seguramente es el diablo que está poniendo oposición, pero no, la realidad es que eso es un accidente por falta de haber sido prudente, precavido, de haberme preparado y haber tomado un tiempo específico para pararme temprano, para hacer mis actividades y salir con tiempo a la iglesia. No deberíamos de confundir las cosas. Por supuesto, habrá oposición, pero tenemos que tener muy bien claro el discernimiento de cuando es una oposición o cuando realmente pasó por un accidente derivado de una acción incorrecta que nosotros tuvimos. Moisés es un claro ejemplo del cual estuvo presentando o en su vida se presentó continuamente oposición. Un líder, cuando Dios levanta un líder, este líder constantemente va a presentar oposición. Se van a presentar las oposiciones en su vida, ¿por qué? Porque Dios lo ha levantado con un propósito de reino, siempre y cuando sean las cosas en el orden correcto de Dios. Si un hombre toma una decisión por sí mismo, levantarse y decir yo soy esto, yo soy el otro, y no hay un direccionamiento de parte de Dios, no podríamos decir, o más bien deberíamos de tener mucho cuidado en seguir ese tipo de personas. Cuando hay un respaldo de Dios, siempre se va a presentar una oposición, van a venir cosas, adversidades o situaciones que se presenten en nuestro caminar y que nos quieran sacar del proyecto que Dios nos ha indicado. Por ejemplo, vendrán temas económicos, de la nada presentarán alguna situación económica difícil, de la nada tal vez alguna enfermedad, de la nada alguna situación que Dios permita que pase, para que nosotros tengamos un aprendizaje claro y también para que nuestro corazón sea probado, no tentado, sea probado e identificar el tipo de persona que nosotros somos y si en realidad estamos dispuestos a caminar con Dios. A Moisés se le presentaron diferentes oposiciones. La primerita fue el faraón. El faraón constantemente en cada una de las plagas, el faraón le decía, no los voy a dejar ir. Oye, fíjate que Dios ya dijo, ya ha indicado que tienes que dejar ir a su pueblo, que no vas a pagar consecuencias, que se tiene que ir el pueblo de Israel y lo tienes que dejar en libertad, en la esclavitud. No se va a ir, no los voy a dejar ir. Y así constantemente el faraón estuvo siendo un opositor en el caminar de Moisés. En estos primeros tiempos, cuando Dios lo llama y le dice que él, o por medio de él, Dios lo utilizaría para que el pueblo de Israel fuese libertado. Entonces, Faraón funge como un opositor, pero si se dan cuenta, si ustedes estudian mucho más a detalle este tema, Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, pero yo voy a endurecer su corazón. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que él no o no los deje ir. Porque Dios quería que vieran el poder verdadero de Dios
sobre el pueblo de Egipto. Y entonces Dios le dice a Moisés, vas a ir, pero su corazón va a ser duro y no los va a dejar salir. Entonces, ¿esto qué nos permite entender? Esto nos debe de dar mucha paz. Saber que mientras nosotros caminamos en obediencia con Dios, Él tiene el control de los opositores. O Dios tiene el control de todo lo que se levante como oposición. Nada, absolutamente nada hay más grande que nuestro Dios. Nada hay más poderoso que nuestro Dios. Dios es tan poderoso que Él controla las oposiciones que se pudieran manifestar en nuestras vidas. Y entonces le dice a Moisés, ve, pero el corazón de Faraón va a estar endurecido, porque también quería seguir desarrollando en Moisés ciertas características, de que las cosas muchas veces en nuestra vida no van a salir a la primera, sino que Dios esperará de nosotros constancia. Y le volví a decir, ve y dile que deje libre al pueblo. Y le volví a decir, ve, no lo vas a dejar, pues venían las plagas. No lo vas a dejar y venía otra plaga. Entonces Dios estaba formando algo interesante en la vida de Moisés. Lo bonito de acá es que Moisés seguía siendo obediente. Hay algo importante que quiero mencionarles en este punto de la obediencia. Mientras nosotros estamos, o Dios está con nosotros en el de vuelve a ir con Faraón, porque se sigue presentando oposición, pero la oposición está bajo mi control, vuelve a ir con Faraón y vuelve a decir, nosotros solo debemos de ser obedientes, porque en ningún momento hay un cuestionamiento de Moisés, Dios. No hay un momento en el que Moisés le diga a Dios, es que ya te pasaste, me mandas y me mandas en forma de reclamo. Hay un momento en la Biblia que Moisés le dice a Dios, ya no sé qué hacer. Llega la desesperación en Moisés y Moisés le dice a Dios, ya no sé qué hacer. Le he ido a decir 100,000 veces, es un paráfrasis, le he ido a decir 100,000 veces a Faraón, deja salir al pueblo y no lo deja salir. Pero Moisés seguía yendo, basándose en la indicación de Dios. El ejemplo de Daniel, Daniel es un líder, solo traigo estos versículos del capítulo 2 del 12 al 20, pero Daniel es un ejemplo de un líder que buscaba no descuidarse. Daniel siempre estaba en oración constante. Daniel tal vez se presentaba una adversidad y Daniel no dejaba de orar. A Daniel lo primero que le dicen es, tienes que ser alimentado por estos alimentos, y Daniel les dice, danos agua y legumbres y nosotros vamos a mantenernos bien. Y entonces vieron el respaldo de Dios cuando Daniel y sus amigos solo comen agua y legumbres. Pero también se vio el respaldo de Dios cuando Nabucodonosor manda a matar a todos los hombres, los que les mencionaban en ese momento como adivinos, y que tal vez, o más bien Daniel estaba considerado bajo esa tipificación de persona, aunque Daniel era un profeta, no era un adivino, pero estaba considerado entre esas personas, basado en la forma en la que ellos los consideraban. Y Daniel también iba a ser muerto a causa de la espada, derivado de que Nabucodonosor tenía un sueño y nadie se lo interpretaba. Entonces Daniel se levanta y le dice a los hombres, a los soldados, permítanme, voy a orar y yo le voy a aclarar el sueño a Nabucodonosor. Ante la oposición, en el caminar de Daniel hubo diferentes opositores. El principal, pues, fue el rey, pero de ahí muchas personas a su alrededor. También en el libro de Daniel podemos identificar la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando levantan una estatua y le dicen, ustedes tienen que rendirse a adorar esa estatua. Y esos tres chicos completamente dicen, no lo vamos a hacer. No nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Entonces mándenlos a meter al horno de fuego y préndanle 7 veces más, o caliéntenlos 7 veces más. Y Dios saca a estos jóvenes del horno de fuego.
Es importante que algo que nosotros tenemos que cuidar mucho es la comunicación y la comunión con Dios. No podemos descuidarnos. Y si nosotros nos descuidamos, es porque estamos descuidando la oración y la intimidad con Dios. Por eso Jesús les dejó dicho a los discípulos, que nosotros somos discípulos, hoy estamos introducidos con eso. Les dijo, velad y orad. Velad y orad. Y en el Nuevo Testamento Pablo dejó escrito, orad sin cesar. Orar y orar y orar. Cuando las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, que lo vemos en esta parábola, en el Evangelio de Mateo, podemos ver que eran vírgenes que ambas vírgenes habían llenado sus lámparas. Ambas vírgenes. Ustedes lean muy bien a detalle, con una lectura de entendimiento, y ambas vírgenes llenaron sus lámparas. Pero la diferencia fue que unas trajeron aceite de reserva. Porque también es importante ver en este caso que las dos tipos de vírgenes se quedan dormidas. No es que no podríamos decir nosotros, es que unas vírgenes se quedaban dormidas y otras fueron prudentes y se quedaron despiertas, atentas, ¿no? La Biblia dice que se quedaron dormidas las dos tipos de vírgenes, pero la diferencia fue que cuando llegó el pregonero a decir que el novio se acercaba, que se despertaran porque el novio se acercaba, de todas las que estaban dormidas, vieron que el aceite se les estaba consumiendo. Entonces, como las prudentes no se descuidaron, traían aceite de reserva. Tomaron su aceite, llenaron sus lámparas y dijeron, mira, nosotros tenemos nuestras lámparas llenas. Y ahí es cuando las insensatas les dicen, danos de tu aceite. Ve a buscar aceite, córrele, ve a buscar aceite en lo que llegue el novio. Pero es importante identificar que ambas tenían la lámpara llena, ambas se quedaron dormidas, pero la diferencia fue que unas se prepararon, no se descuidaron. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de oposición en nuestras vidas, una base importante es no descuidarnos. Pero también cuando nuestra vida va en bonanza, cuando va en bonanza, que va así en pico hacia arriba, nosotros tenemos que hacer algo que hizo José. Llenar el granero, llenar el granero. Pero si cuando nosotros estamos en bonanza, somos los que estamos más lejos, les aviso que cuando venga el momento difícil, es obvio que no vamos a tener aceite de reserva. No vamos a tener el aceite de reserva. Cuando venga una oposición a nuestras vidas y nosotros vayamos así y nos estemos descuidando y llegue un momento de oposición, nos van a agarrar sin reservas. ¿Cómo se construyen y se trabajan esas reservas? Con la oración y la cercanía a Dios. Eso quiere decir que en todo tiempo, cuando yo estoy en bonanza, pero también cuando yo estoy pasando por un valle de sombra y de muerte, dice la Biblia, en ambos momentos soy una persona que está cerca, una virgen prudente que tiene aceite de reserva, para cuando el momento es complicado. Entonces la oposición se va a manifestar, se nos va a presentar delante de nosotros, pero tenemos que tener comunión constante con Dios. Algo que tenemos que cuidar es que siempre tenemos que tener o darle su lugar a Dios. Nosotros nunca vamos a salir de una oposición sin Dios. Hay personas que de verdad he visto a lo largo de su vida que dicen, ¿por qué esto no se compone? ¿Por qué esta situación no se regulariza? ¿Por qué esta situación sigue igual? Bueno, eso pasa porque las personas nunca pusieron a Dios en primer lugar, uno, pero siguen sin ponerlo. Son cristianos, aman a Dios, buscan de Dios, pero
no han dejado todas las cosas y no han puesto a Dios en primer lugar. Porque cuando viene la oposición, nosotros podemos ser muy susceptibles en el corazón y terminar alejándonos, o terminar menguando en nuestro caminar con Dios. Decir, bueno, pues como que ya le tengo que bajar poquito, siento que ya me he excedido, siento que ya es demasiado, y le vamos bajando el ritmo. Dice la Biblia en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, algo constante. Que tenemos que constantemente llevar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a ir en nosotros a que, como en el Antiguo Testamento, corten y allá hagamos un sacrificio de sangre. No, porque Jesús hizo el sacrificio. ¿Pero a qué se refiere vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Cuando nosotros vamos con Dios y le decimos, me cuesta trabajo dejar esto, me cuesta trabajo dejar este tipo de cosas, pero sabes, las voy a dejar. Eso es un sacrificio vivo. Es decir, voy a dejar de buscar este tipo de personas, voy a dejar este tipo de prácticas que hoy tengo en mi vida, voy a dejar este tipo de cosas que yo hoy hago en mi vida y me voy a presentar en un sacrificio vivo. No son sacrificios animales o sacrificios carnales. La Biblia se refiere a cuando dejamos algo que no le agrada a Dios, pero que nos lleva a un esfuerzo muy, muy, muy grande. Cuando aún estoy en bonanza, en el momento que llegue la oposición, si yo trabajé muy bien esto, voy a tener una lámpara, bueno, voy a tener un aceite de reserva para llenar la lámpara. La Biblia dice que nosotros tenemos una lengua, uno de los músculos más importantes, en general, músculos, uno de los órganos más interesantes que Dios nos ha dado, pero para lo cual le dedico unos versículos en la Biblia a Dios, para este órgano. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, acerca de la lengua. Dice la Biblia que nosotros no deberíamos decir y bendecir con la misma boca. No podríamos nosotros, dice la Biblia, no sale dos fuentes, dos tipos de agua de una misma fuente. No debe de salir dos tipos de agua de una misma fuente. Porque con la misma boca que bendecimos, nosotros no deberíamos de maldecir. Y cuando hay un momento en el que se presenta oposición en la vida de un líder, probablemente una de las primeras cosas que hace es lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto? Decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos sacaste? Mejor me hubiera quedado como era. Mira, cuando me iba de fiesta, cuando andaba bailando las de la Sonora Santanera, cuando me echaba mi salta para atrás, cuando me echaba mis tragos, cuando fumaba, cuando me iba a estos tipos de prácticas, los problemas no eran como son hoy. Les tengo una noticia, la realidad es que siempre hubo esos problemas, siempre han habido esos problemas, pero cuando la persona o las personas tenían estas prácticas, los problemas les daban la vuelta. Yo iba caminando, me enfrentaba con un problema y decía, ay, no. Le daba la vuelta, y otro problema y le daba la vuelta, otro problema y le daba la vuelta. Y así se la pasan las personas dándole vuelta a los problemas hasta que llega un punto que el agua está hasta el cuello. Pero ya hoy, con el verdadero conocimiento de Dios en nuestras vidas, el problema se afronta. El problema, así como viene de frente, no te esperas como Saúl 40 días a que el gigante te esté gritando, ¡hey, debilucho! ¡Hey, aquí te estoy esperando! ¡Hey, me voy a llevar a tu familia! ¡Hey! Nosotros no esperamos 40 días. Utilizamos lo que hizo David, venimos y le decimos al problema, en el nombre de Jesús, tú te vas. Y te voy a cortar la cabeza. Y afronto el problema, no me quedo 40 días esperando. Pero cuando yo viví ese tipo de vida, sí me quedaba 40 días o más
esperando a que el problema pasara, y el problema podía arrollarme, podía tirarme, golpearme, y yo sigo en la misma posición. Tenemos que cuidar muy bien la boca con la que bendecimos, o la lengua. No pueden salir dos tipos de aguas, perdón, de una misma fuente. Si nosotros vivimos un proceso, un tiempo de oposición, también tenemos que glorificar a Dios en esos momentos. No maldecir, no decir otra vez como el pueblo de Israel, nos hubiéramos quedado allá como esclavos, estaba mejor. No podríamos decir eso. No podríamos decir eso. Porque estamos pasando por un tiempo en el cual Dios está formando algo en el corazón de nosotros. Y dice la Biblia, por nada estés afanado. Sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones en ruego y en súplica. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Por nada estés afanado, que nada nos afane. Oye, que se presentó esta oposición, no te afanes. Oye, que se presentó esta situación, no te afanes. Muchas veces las personas, cuando buscamos y anhelamos algo, tener algo, ¿no? Mi esposa y yo hace poco estábamos en un proceso de comprar unas cosas y nos tardaron como 3 meses. Era algo que nosotros íbamos a ocupar. Y nomás hablábamos a la semana, oye, ya está. Oye, ya está. Todavía no llega. Va a tardar. Oye, ¿cuándo? No, pues 15 días más. Y nosotros, inventes, ¿por qué? Nosotros cuando tenemos un objetivo, de repente podemos afanarnos para que sea nuestro tiempo y la forma en la que nosotros queremos. Las cosas deben de ser en el tiempo y la forma de Dios. Y de repente nos desesperábamos nosotros y decíamos, pues ya mejor hay que cancelarlo y compramos en otro lugar. Y no guardábamos esa templanza, esa paz, esa convicción de decir, no te afanes, va a llegar en algún momento. ¿Ya te dijeron que va a llegar? Sí, va a llegar. ¿Te estás muriendo ahorita que no lo tienes? No, va a llegar. Dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando hace un tiempo yo le decía a un joven, le decía, yo sé que tú no tienes novia y que es el anhelo de tu corazón, novia para un día casarte. Pero si tú hoy no sabes ser fiel con Dios sin novia, cuando tengas, no vas a ser tampoco fiel con Él. Porque podríamos decir, ay, es que si yo tuviera novia, mira, sería, y si fuera la ayuda idónea, y si mira, si fuera una hija de Dios, yo me metería más con Dios y estaría metido de lleno y iría a aguas más profundas con ella y no sé qué. Si no eres fiel con lo poco, difícilmente vas a ser fiel con lo mucho. Difícilmente, difícilmente. ¿Qué tiene que ver todo esto con la oposición? Todo lo tiene que ver. Porque cuando nos afanamos, perdemos el objetivo, nos afanamos en algo específico y Dios lo hacemos a un lado. Se presenta una oposición y lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Cuando no somos fieles con Dios y se presenta una oposición en nuestras vidas, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios y decir es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, Dios no está conmigo. Es una tendencia del corazón. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde y cómo se encuentran nuestros cimientos al día de hoy. Cimientos firmes. Por eso Pedro le dice a los del Sanedrín, les dice en Hechos, en el capítulo 5 o 6, me acuerdo de Hechos, les dice, ustedes reprobaron la piedra del ángulo. La piedra donde debía ser edificada y donde está siendo edificada la iglesia, ustedes fueron quienes la reprobaron. Reprobaron la piedra del ángulo, que es Jesús, la piedra angular. ¿Por qué? Porque podemos estar afanados, podemos muchas cosas. La oposición se va a presentar, pero nos va a agarrar dependiendo de cómo nos encontremos nosotros.
Hay otro punto que va a pasar muy continuamente en la vida del hombre o del líder. ¿Qué es la tentación? La tentación va a pasar y puede venir. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Y la tentación que vino sobre Jesús no fue algo minúsculo. No fue algo como que hoy podríamos decir, ay, bueno, pues lo tentaron un poquitito. No, fue algo mayúsculo, del tamaño del Señor Jesús. Cuando Dios nos ha levantado y cuando Dios nos empieza a levantar, una figura de la oposición va a ser esta parte, la tentación. Pero nosotros, lo único que debemos de hacer es no poner atención en la tentación. Es la forma. No podemos ponerle atención a la tentación. ¿Qué es una tentación? Básicamente es una prueba o un intento o una tentativa de generar algo en contra de una persona, en este caso, hablando de toda la extensión de tentación. Un intento o una prueba o una tentativa en contra de una persona. Dice acá, nombre de acción del verbo tentare, que es palpar, tocar, sondear, intentar, experimentar o poner a prueba. Viene que ya en latín vulgar dio una forma reducida, tentare, ¿no? Así es como se define la definición, valga la redundancia, o como se describe la definición de tentación. Hay dos temas importantes que en el liderazgo se va a poner a prueba. Es la humildad y lo contrario que es la soberbia. La humildad y la soberbia son dos cosas que se van a poner constantemente a prueba en la tentación. Acá dice, ¿cuáles de estas dos hay que escoger? Para siempre ser humildes hay que cuidar o entender que el ser líder conlleva tres cosas. Uno es posición. El liderazgo conlleva una posición. No es como que nosotros digamos, el líder siempre va a ser alguien visto. Es alguien visto constantemente. En el hogar los papás, que son el liderazgo, son vistos constantemente. Hay chicos que yo he escuchado que le dicen a sus papás, papá, si tú lo haces, porque son vistos, porque los hijos ven a los papás constantemente y ven, se equivocó, no se equivocó, lo hizo bien, no lo hizo bien, porque somos ejemplo. También en un ministerio, también en un trabajo. El liderazgo es una posición constantemente observada por todos, por todas las personas. Y al menor error, siempre va a haber siempre va a haber un comentario de los demás. También le es provisto autoridad. En el liderazgo se les es provisto autoridad para ejercer la posición en la cual han sido asignados. Y por supuesto, un privilegio. Será siempre un privilegio que Dios ponga sus ojos en nosotros. Hay algo que dos personas le dicen a Salomón y está escrito en la Biblia. La reina de Sabá e Hiram, esos dos personajes le dicen algo muy interesante a Salomón. Le dicen, Dios amó tanto a Israel, que es lo que te puso a ti por rey de ellos. Dios amó tanto a nuestra familia que nos puso por papá o por mamá de ellos, o por hermano o por hermana. Dios nos dio un valor y en eso hay un privilegio. Hay un privilegio en decir, wow, me escogiste a mí para ser papá o mamá de estos hijos, o para ser hermano, o para ser hijo de estos padres que tú me has dado. Súmenlo a las diferentes áreas o a los diferentes lugares, como una iglesia, en un ministerio o también en un trabajo. Pero estas tres características son provistas por Dios en el liderazgo. Posición, autoridad y sin duda, privilegio. Entendiendo estos tres puntos, muchas tentaciones las podremos evadir sin problema, entendiendo estos tres puntos: posición, autoridad y privilegio, y saber que viene de Dios. Muchas tentaciones se van a evitar. ¿Cuál es el proceso de una tentación?
¿Cómo surge una tentación? La Biblia es muy clara, Santiago, capítulo 1. La Biblia es muy clara cuando dice, ¿cómo se presenta una tentación? La tentación va a surgir a causa de una necesidad. La tentación va a surgir a causa de la ausencia de algo que en ese momento se genere. Póngale el sustantivo que ustedes quieran, el tipo de necesidad que se presente. Necesidad de amor, necesidad de compañía, necesidad de poder, de ser visto, de ser escuchado, de muchas cosas. Pero la tentación iniciará con una necesidad. Y dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hasta ahí quedamos claros, ¿vale? Dios no tienta a nadie. Solo Dios prueba y pesa los corazones. Eso sí es una realidad. Pero Dios no tienta. Y dice, sino que cada uno es tentado, cada persona entra en tentación cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Voy a poner un ejemplo fuerte. Si un hombre o una mujer todos saben qué es una concupiscencia, ¿sí? Por si alguien no sabe qué es una concupiscencia básicamente es un deseo. Es un deseo que alguien tiene de algo o sí de algo en general. Eso es una concupiscencia. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, nace de una concupiscencia. Yo podría decir, bueno, le voy a contar un caso. Érase una vez un pastor, este es un caso que a mí me contaron, no sé si sea real, pero lo tomo como ilustración porque es muy buen caso. No conozco a ese pastor, no sé quién era, no sé quién sea, no sé cuál sea su nombre ni de dónde sea. Una vez un pastor, el mismo pastor contó que él antes de empezar su ministerio, él oraba a Dios por una mujer con ciertas características y le decimos la mujer pelirroja. Él oraba por una mujer con cuál era el anhelo para su corazón, pues una mujer con la que le gustaría, con la que le hubiera gustado casarse, y le pedía a Dios una mujer con ciertas características físicas, que fuese pelirroja, tal vez de tez blanca o tal vez de tez morena, con ciertas características muy específicas. El pastor no se casó con la pelirroja. El pastor se casó con su esposa que tuvo después, tuvo su novio, después se casaron y fue su esposa. Tiempo después, ya casado el pastor, ya era pastor, ahora sí, ya venía a ser pastor. Y tiempo después él estaba en un restaurante solo y entró por las puertas del restaurante una pelirroja. Características exactamente iguales a las que él había pedido. Él había orado años atrás por una pelirroja. No se casó con una pelirroja. Y entonces, años después, ya casado, por las puertas de un lugar donde él estaba, entró la mujer exactamente igual como él la había anhelado en su corazón y la mujer que él había querido. Entonces, él en ese momento dijo, la pelirroja. Y él pensó en ese momento, lo primero que su mente pensó es, ¿he equivocado? ¿Me habré equivocado y me casé con la incorrecta? Tal vez yo no esperé y este era el día en el que Dios iba a responder poniendo en mi vida a la pelirroja. Eso fue lo primero que pasó por la mente del pastor. La concupiscencia
es un deseo arraigado en el corazón y en la mente de las personas. Cuando pasa lo que tanto, es como cuando ustedes dicen, ay, tengo un buen de ganas de un melón, o de una sandía, o de unos tacos al pastor, o de algo, de comerse algo, pero que tienen muchas ganas de comerse algo. Ay, ¿cuánto se me antoja ahorita un hot dog, una hamburguesa? Y de la nada, pasa el señor de las papas, el señor de la fruta, el señor de los chicharrones, el señor de las nieves, y ustedes tenían un deseo muy arraigado de esa nieve, de esas papas, de esos chicharrones o de lo que pasó en ese momento. Pudo haber pasado el mismo señor de los mangos, de los plátanos, el de los chicharrones, y si ustedes no hubieran tenido el deseo, ni siquiera lo hubieran visto. Ni siquiera le hubieran puesto atención. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia, nuevamente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de una necesidad que había, llega, pasa por ahí la tentación, y como hay una concupiscencia, entonces la tentación se genera. Pero si no hubiese concupiscencia, la tentación no se generaría. ¿Cuál es entonces la sugerencia? Ojo con las concupiscencias. ¿Cómo termino pecando? Por las concupiscencias. La concupiscencia es la que termina convirtiéndose en el pecado, dice la Biblia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Es un efecto. Concupiscencia, tentación, pecado. Pero la tentación nomás pasa. Y ahorita puede pasar. Y por ejemplo, si ese pastor de repente no hubiera aterrizado sus pies, porque el resultado es que terminó diciendo, no, que estoy pensando, estoy loco, no terminó pecando, porque identificó que probablemente su problema no era la señorita pelirroja que estaba entrando por las puertas, sino que su problema era la concupiscencia que estaba en el corazón. El pecado se gesta cuando hay una concupiscencia. Pero pero ahí en el inter pasa algo que se llama la tentación, y la tentación solamente es como la tentación, imagínense que solo es como que el encendedor que enciende la mechita que ya estaba ahí puesta. La mechita ya estaba ahí puesta. Y nomás la tentación es el encendedor, ¡pim!, y prende, y se gesta el pecado. La concupiscencia es como un bebé tiene un proceso de 9 meses para nacer. La concupiscencia es como si nosotros lleváramos en nuestro corazón un bebé que va creciendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y dice que la tentación es la que viene a concebir la concupiscencia, es decir, a sacarla a la luz, y entonces se convierte en pecado. El problema, cuando una persona peca, es la concupiscencia. La tentación solamente viene a encender lo que ya hay dentro. Entonces vayamos adentro y saquemos lo que hay adentro. ¿Vale? Jesús fue tentado porque había una necesidad. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que Jesús venía de un periodo de ayuno. Venía de una necesidad fisiológica. Y lo primero que le dice, lo primero que reta es su identidad como hijo. Lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Porque probablemente en su humanidad, en ese momento podría estar diciendo, oh, qué complicado es esto. Probablemente.
Solo Jesús, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, pero solo Dios sabe. Pero probablemente en ese momento la situación estaba siendo muy complicada. Saliendo de un ayuno de 40 días, veamos la humanidad de Jesús en ese momento. Por supuesto, Jesús es Dios. Pero en ese momento estaba en un proceso con su carne, con su humanidad. Y lo siguiente que le dice, bueno, vamos a leerlo rápido, para que ustedes lo vean. Mateo 4:1. Ya no tardamos, ya no tardamos. Muy rápido, muy rápido. En el 4 dice, escrito está, no solo de pan, bueno, lo va a leer desde el 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Atendió su necesidad. Distorsionó las escrituras. Enseguida dice, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Distorsionó la escritura. Escrito está. Si tú eres hijo de Dios, a sus ángeles, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez se lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Pondrá a prueba nuestra identidad de hijos? El diablo distorsionará la palabra de Dios y siempre buscará entregarnos los placeres del mundo. Cuidado con las concupiscencias. De ahí, desde la concupiscencia, se produce todo, absolutamente todo el pecado. Si nosotros nos mantenemos y cuidamos nuestra vida, al final Dios entregará una corona de vida, una recompensa por haber llegado, escrita en Santiago 1:12. Básicamente hasta aquí el tema que quería ya revisar con ustedes acerca de la tentación y de la oposición. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Está claro? ¿Super? Sí, maestro. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, y por favor acompáñenme a entregar este tiempo. Dios, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas a la luz de tu palabra, Dios, la luz de tu palabra, Señor, lo que has dejado escrito para nosotros. Te pedimos, Dios, que cada uno de manera individual abracemos estos temas, Señor. Vivimos una vida, tenemos una vida, no pasamos 24 horas dentro de la iglesia, dentro de tu templo. Nosotros tenemos una vida que tú nos has dado, Señor, y constantemente nos encontramos con estas dos situaciones, oposición y tentación. Permítenos ir, Señor, hacia dentro de nuestro corazón, ir profundo en nuestro corazón para identificar si hubiese alguna concupiscencia e inmediato ponerla a trabajar, Dios. Por favor, háblanos tú, Señor, de continuo, síguenos llevando y permítenos vivir una intimidad tan profunda contigo, Dios, que nunca nos separemos de ti. Entregamos esta clase dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a Dios. Bye, bye. Dios le bendiga. Dios los Hasta guarde. luego.